Pues sí, el ataque al INAI es un ataque a la democracia, a la sociedad, a nuestros derechos y a las libertades de los mexicanos, porque no hay democracia moderna que pueda vivir sin transparencia. Así es como lo dijo ayer la comisionada presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra. En tanto, Julieta del Río, comisionada del INAI, dijo que el presidente López Obrador se benefició de este sistema de transparencia y, además, la comisionada denunció presiones del secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Esto dijeron en conferencia de prensa. Debemos ser enfáticos. El ataque al INAI es un ataque a la democracia, es un ataque a la sociedad, es un ataque a los derechos y libertades de las y los mexicanos. Primero, porque no hay democracia moderna que pueda vivir sin transparencia. Basta recordar que la democracia consiste, en primer término, en la posibilidad de elegir libremente a nuestros representantes con base a la información fidedigna sobre su trayectoria. La información también es para conocer asuntos y tomar decisiones, como lo hizo el presidente de la República en su libro del 2018, que se llama La salida, decadencia y reconocimiento en México. El presidente de la República señala en este libro que mediante el número de solicitud 021-000-53704 logró obtener el costo anual de las pensiones de forma desglosada, pagadas a los expresidentes Felipe Calderón, Vicente Fox, Ernesto Zedillo, Carlos Salinas, Luis Echeverría, así como las viudas de Miguel de la Madrid y José López Portillo. Una persona de una unidad se acercó y me dijo: comisionada, ¿qué hacemos? Comunidades de transparencia estamos batallando mucho para que nos generen la información las áreas administrativas, porque nos dicen ya no vamos a entregar nada. Y le pregunto, ¿quién les ha dicho? Dice, bueno, pues no puedo decirle, pero es así como el segundo de a bordo. Entonces yo vi el organigrama, dije, pues el segundo de a bordo debe ser el secretario de Gobernación, ¿verdad? Entonces, eso fue. Bueno, para hablar más de este tema, vamos a hacer contacto vía Zoom en este momento con Adrián Alcalá. Él es comisionado justo del INAI, este Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. ¿Cómo estás, Adrián? ¿Qué tal, Adela? Muy buen día, qué gusto saludarte Igualmente. a ti y a toda la audiencia, a tus órdenes. Igualmente, Adrián. Oye, cuéntanos un poco cómo ha funcionado este último mes, el INAI, ¿no? Que ha estado paralizado, ¿no? El Pleno. Fíjate, te lo trataré de resumir en varios frentes que tenemos abiertos. Primero, en el escenario político, pues nosotros hicimos durante el último mes de abril, que fue el último mes del periodo ordinario de sesiones, pues platicando con los actores, principalmente con el presidente de la Junta de Coordinación Política, el doctor Monreal, sobre nosotros la preocupación que teníamos en aquel momento. Y digo en aquel momento porque después del 1 de mayo el escenario cambió. Pues obviamente había confianza y sigue habiendo confianza, pero lo que te quiero comentar es de que había confianza por parte del propio senador. Incluso ayer lo dijo en un video que difundió a través de sus redes sociales, que actuaron dentro del marco de lo posible, dentro de los acuerdos políticos para llegar a este consenso. Tan es así pues que el jueves pasado vimos que se propuso a Ricardo Salgado como comisionado del instituto. Pero bueno, eso fue lo que hicimos. Por la parte jurídica, como tú bien lo comentabas, nosotros fuimos ante la Corte como máximo intérprete de la Constitución para presentar una controversia constitucional. La controversia constitucional, si me lo permite, es un medio en donde se determina cuando una autoridad estima que está siendo vulnerada por sus atribuciones o competencias por otra autoridad o por otro poder, van ante la Corte para que la Corte dirima las controversias. Nosotros estimamos que el Senado de la República está invadiendo nuestra autonomía, nuestras facultades y nuestras competencias desde el 1 de abril del año 2022, que fue el día siguiente en que concluyeron los cargos de los comisionados Óscar Guerra y Eugenio Monterrey. Desde entonces el diseño constitucional del INAI está siendo vulnerado porque la Constitución establece que debe integrarse por 7 comisionados.
Sin embargo, días antes de que concluyera el periodo del encargo del comisionado Acuña, que fue el 31 de marzo, pues determinamos en esa mayoría de 5, porque la ley de transparencia establece que para que las sesiones sean válidas, tiene que haber 5 comisionados, pues votamos ir en controversia constitucional a decirle a la Corte, oye, Corte, este es el problema, son 7 comisionados que establece la Constitución, el Senado de la República no ha designado a 2 y próximamente dejará el espacio, dejará en una silla el comisionado Acuña y ya no podremos sesionar válidamente en términos de lo que establece la propia Ley Federal de Transparencia. Entonces, ordénale al Senado a que haga la designación correspondiente, porque solamente le compete al Senado de la República hacer esa designación. Y ahí establecimos un capítulo de suspensión, que la suspensión, para quienes nos siguen, es como el juego de los encantados, es decir, te toco para que mantenga las cosas en que te encuentras hasta que se resuelva el fondo del asunto. Y le dijimos a la Corte, a ver, Corte, el artículo 1 constitucional establece que todas las autoridades deben de interpretar y garantizar los derechos bajo los derechos humanos bajo los principios de progresividad, universalidad, interdependencia, progresividad y universalidad. En ese sentido, dado que los artículos 6 y 16 establecen nuestras competencias, que son garantizar los derechos de acceso a la información y de protección de datos respectivamente, pues permítenos sesionar válidamente, porque una ley secundaria de la no puede estar por encima de la Constitución. La Constitución establece los principios y las leyes secundarias que se conocen en términos jurídicos o las leyes reglamentarias, vale la redundancia, precisamente reglamentan cómo se deben de garantizar esos principios. Entonces, no puede estar una ley por encima de la Constitución, dado que la Constitución establece que solamente se requieren de 7 comisionados para integrar el pleno del instituto. Entonces, de manera temporal, permítenos, Corte, porque nosotros como autoridades administrativas no podemos desaplicar un artículo, permítenos en este juego de los encantados, de una manera temporal, poder sesionar, porque está en juego, Adela, actualmente por esta inactividad que tenemos en el pleno, como tú bien lo decías en la introducción, tenemos sesiones en donde no hemos resuelto más de 1,200 derechos de personas. Y digo de personas porque en el caso mexicano, a diferencia de otros países de la región e incluso del mundo, en el caso mexicano no requieres acreditar ser ciudadano mexicano o mexicana. ¿Para qué quieres la información? Cualquier persona la puede pedir, así, es decir, con un anónimo. Entonces, está en juego ahí 1,200 derechos de personas que han pedido información pública, que han pedido también sus expedientes o acceso a lo mejor a datos personales, a una corrección de datos personales, porque quieren realizar un trámite, el que sea, o quieren acceder a mejores trámites de servicios que les beneficie a ellos en su entorno y que están detenidos. La ministra Loreto Ortiz, a quien se le turnó el asunto, determinó en su interpretación que no procedía a conceder la suspensión. Nosotros en este entramado jurídico, pues fuimos efectivamente a un recurso de reclamación. Nosotros no le pusimos el nombre, así se llama en términos de ley, quizá a lo mejor está muy fuerte el término, pero fuimos ante la Corte a presentar el día de ayer, a decir nuestros argumentos, por qué consideramos, respetando los argumentos obviamente de la ministra Loreto Ortiz, pero decimos por qué a nuestro juicio sí se debe permitir ahorita que el INAI pueda sesionar válidamente con 4 comisionadas y con un comisionado, en tu caso tu servidor, porque está en juego, reitero, no intereses particulares o personales de quienes integramos el pleno, sino derechos fundamentales de esas personas que tenemos ahí pendiente, que ya tienen un proyecto de resolución, que ya lo analizamos, ya lo discutimos, porque hemos seguido trabajando y aquí un espacio. No somos corruptos, han dicho que somos corruptos porque estamos cobrando un sueldo sin trabajar, estamos trabajando en el INAI, no somos corruptos, estamos devengando el salario que, dicho sea de paso, está por abajo del presidente de la República, otro infundio adicional. Entonces, es lo que estamos pidiendo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El asunto se le turnará a otra ministra o otro ministro de la propia sala o incluso de la otra sala, es decir, de la misma sala o de otras. E incluso el asunto por la trascendencia puede llegar al Pleno de la Suprema Corte para que sean los 11 ministros quienes resuelvan sobre la suspensión pedida. De todos modos, el asunto en lo principal continúa y continúa, como bien lo dijo el doctor Monreal, la posibilidad de que exista un periodo extraordinario para cumplir con este mandato. Ahora bien,
Con lo que respecta al trabajo del propio instituto, nosotros seguimos trabajando porque tenemos otras funciones, otras atribuciones, como es el de socializar el derecho, es decir, explicarle a la gente no solamente que se limite a ejercer el derecho, sino cómo lo utiliza de una manera estratégica. Por ejemplo, la persona que tiene una mini empresa, es microempresario y que está siendo revisado constantemente por autoridades de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social o disposiciones administrativas, que a lo mejor pueda preguntar si la persona que va a verificar es realmente servidor público o no es servidor público. O quizá a lo mejor el transportista que esté escuchando este programa tiene que transportar su mercancía desde el interior de la República hasta algún punto de la frontera norte para exportar. ¿Cuáles son las carreteras más seguras, los horarios más seguros? ¿Hay policía, no hay policía? ¿Hay auxiliares como Los Ángeles Verdes? Es decir, cualquier cuestión en el imaginario es posible y se puede pedir a través de la información. Y precisamente nosotros socializamos, capacitamos, acompañamos a los sujetos obligados, qué es lo que estamos realizando, y cada semana, como relojito, estamos trabajando para tener listos los recursos que eventualmente estaríamos votando cada miércoles. Eso es lo que estamos haciendo. Y por otra parte, como tú lo comentabas, perdón, quizá a lo mejor el tiempo, pero la pregunta fue muy amplia. No te preocupes, sí. Efectivamente, el Consejo Consultivo promovió 2 amparos, y se fueron concedidos 2 suspensiones. Una por la designación o la falta de designación de los comisionados que concluyeron en el año 2022 y por la falta de designación del comisionado que acaba de concluir el cargo, el comisionado Acuña, apenas el pasado 31 de marzo de este año. Se obtuvo la suspensión, la misma jueza de distrito conoce de los 2 asuntos y le ha ordenado a la Junta de Coordinación Política a que haga la designación. La ley de amparo es una ley, obviamente, donde cuando vivimos en un Estado de Derecho, las leyes se deben de cumplir a cabalidad. Por eso, si bien es cierto, muchas personas de la audiencia a lo mejor se preguntarán, entonces quiere decir que lo que buscan ustedes ahorita es que la Corte los deje funcionar y que no designen. No, las leyes se deben de cumplir. Se debe cumplir la Constitución con el mandato de que se designen a los 7. Pero como ahorita estamos precisamente ante la imposibilidad de sesionar válidamente porque una ley establece que se requiere 5, pues lo que pedimos es que se nos permita sesionar, reitero, porque además no es una cuestión atribuible a nosotros 4, es una cuestión atribuible por una omisión ante el Senado de la República. Entonces, estamos jugando por esa parte y las leyes son para cumplirse, y la ley de amparo, concretamente en cuanto a las suspensiones que ha obtenido el Consejo Consultivo, pues se deben de cumplir. No nos corresponde a nosotros vigilar el cumplimiento, pero confiamos en que esta designación pueda llevarse a cabo pronta. Por supuesto que hay un ataque a la institución, hay un ataque al INAI. ¿Qué es lo que vemos ante este debilitamiento? Pues el próximo 8 de septiembre, por disposición legal, Adela, se tienen que enviar el proyecto de presupuesto o el proyecto de presupuesto ante la Cámara de Diputados. Nosotros fuimos previsores, como se dijo ahí en la rueda de prensa, y aprobamos un anteproyecto de presupuesto para el año 2024. Sin embargo, pues está en la decisión de las diputadas y los diputados la definición de presupuestos. Entonces, pues vemos obviamente que quizá pudiera haber, ante esta falta de designación que establezcan los diputados, que a lo mejor debe haber una reducción en el presupuesto, y nosotros no pudiéramos ir otra vez en controversia constitucional. ¿Por qué? Porque no tenemos esa validez de 5 comisionados. Si nos concede la Corte antes de ese día que podamos sesionar válidamente para todos los efectos legales de la administración del propio instituto, pues obviamente si se llegara a presentar ese escenario, pudiéramos ir ante la Corte y decir, oye, Corte, la Cámara de Diputados no nos puede recortar el presupuesto. ¿Por qué? Porque tiene que darnos por lo menos lo mínimo. Y tú le decías ahorita, y muy bien, Adela, yo soy un convencido de eso. Puede que en términos cueste mucho el instituto. No comparto eso, no lo comparto. Porque se invierte en cuestiones, en políticas preventivas anticorrupción. Se invierte en políticas para que la gente conozca la cosa pública y se apodere y se apropie de la cosa pública. Pero definitivamente sí cuesta más la corrupción. A los mexicanos y a las mexicanas les cuesta 7 pesos anuales aportar para este tema. Cuesta más la corrupción. Tú lo dijiste ahorita, Sejalmex, más de 15,000 millones de pesos, no dicho por nosotros, dicho por la Auditoría Superior de la Federación.
La estafa maestra, ¿cuánto costó? Costó también miles de millones de pesos. Es decir, la corrupción cuesta más. Cuando le invertimos a la transparencia, a la protección de datos personales, estamos invirtiendo en democracia, Adela, si me lo permites. Y un apunte, el próximo año vendrán las elecciones más competidas, más concurridas de la historia reciente de este país, ¿no? Entonces, si no hay instituto de transparencia y yo quiero conocer la información de una candidata o un candidato a cualquier puesto de elección popular, o quizá a lo mejor si tiene conflictos de interés, Sí, o sí, si sí. forma, no va a haber quien te lo garantice, porque si bien es cierto la información, los candidatos la presentan vía los partidos políticos ante la autoridad electoral. La autoridad electoral no tiene las facultades para ordenarle que se le entregue más información, la que establece por ley. Pero yo como ciudadano sí puedo saber si Adrián Alcalá, ¿no? Candidato o candidata, oye, tiene conflicto de interés, quiero saber cuáles son los conflictos de interés, quiero saber en dónde tiene acciones en una empresa, quiero saber cuál ha sido la historia, quiero saber cuál es la evolución patrimonial de Adrián Alcalá. Es decir, podemos cuestionar, pero sin un órgano que garantice, pues difícilmente podremos estar informados y tomar una mejor decisión de cara al proceso electoral. Entonces, por supuesto que eso sí nos preocupa, pero también nos está ocupando haciendo lo que a nosotros nos corresponde. Estamos yendo por los medios legales respetuosos y también nos preocupa, Adela, una cuestión que decía ayer mi compañera Norma Julieta del Río Venegas. Este desánimo, este desinterés por parte de las instancias, de las unidades de transparencia, de los sujetos obligados de no atender, pero sobre todo cuando están en el recurso de revisión. Y que quede muy claro, la ley de transparencia se tiene que cumplir. Si yo pido ahorita una información al Instituto Mexicano del Seguro Social o pido una información a un partido político o a un ayuntamiento, la ley se tiene que cumplir forzosamente y dar la respuesta. Y cuando el caso llegue ante nosotros, Adela, antes de concluir el mandato, antes de quedarnos pues obviamente sin un comisionado, aprobamos un acuerdo para dejar las cosas muy claras. A ver, si bien es cierto no podemos sesionar, los recursos tienen que substanciar. Entonces, sujeto obligado, si yo te pido una información, un alegato, una prueba durante el proceso del recurso de queja, tienes que atenderla. ¿Por qué? Porque entonces vendrá una sanción, vendrá un apercibimiento que nosotros como institución te impondremos. O por ejemplo también, si yo tengo un contrato de una compañía telefónica y me cambio de compañía telefónica y la primera compañía telefónica me sigue hablando, es decir, sigue haciendo uso de mis datos personales al existir un tratamiento de datos, yo puedo ir ante el Instituto de Transparencia como garante de protección de datos personales en el ámbito privado, que soy el único a nivel nacional, y la instancia, es decir, el sujeto regulado, tiene que responder a los cuestionamientos. Entonces, eso que quede muy claro, aprovecho este espacio para ser enfático, la ley se tiene que cumplir, no hay ninguna suspensión de plazos, no hay ningún impedimento para que esto no se cumpla, y eso lo hemos dejado pues obviamente muy, muy claro. Ahora, en este momento hay garantía, hay plena garantía del derecho a la información. No hay plena garantía, lo explico por qué. Porque el garante no puede sesionar. Es decir, los plazos, la respuesta la deben otorgar los sujetos obligados, ¿no? Fundar y motivar la respuesta que entregan y en su caso la negativa. Las personas, y aprovecho el espacio para que promuevan sus quejas, para que no se conformen con la respuesta que les da el sujeto obligado. Pero a pregunta expresa no hay una garantía plena porque la cúspide del proceso de acceso a la información, que es en donde llegan las personas a quejarse por la falta de respuesta o por una negativa, pues no se puede cumplir porque nosotros no podemos sesionar. Y eso es lo que estamos pidiendo ante la Corte, que se visibilice que estamos hablando de derechos humanos, de derechos fundamentales, y los derechos fundamentales no pueden estar sujetos a requisitos procesales. Imagínense ustedes que yo llego a una clínica, a una urgencia, a una sala de urgencias de una institución de salud pública. Oiga, usted no es beneficiario de aquí, no es derechohabiente, no lo puedo atender. Espérame, es el derecho a la salud, es el derecho a la vida, ¿no? Entonces no puede estar sujeto a un régimen. Oye, me cortaron el agua potable, ¿por qué? Porque no pagué el recibo.
La Corte ya ha dicho que se trata de derechos fundamentales y el líquido vital, el agua, no puede, por tratarse de un derecho fundamental, no puede estar sujeto a cuotas. Puede haber reducciones, otras cosas, pero no se puede coartar el derecho. En ese sentido, y en términos muy llanos, es lo que estamos pidiendo. Déjenos operar. Y una pregunta, si me lo permites. ¿Por qué el instituto, las comisionadas y el comisionado no sesionan? Porque la ley, vivimos en un Estado de Derecho y nosotros como autoridad administrativa no podemos desaplicar una disposición, por más que queramos y por más que tiene que haber una resolución de una autoridad judicial. Y eso es lo que hicimos, tocamos la puerta de la Corte para que nos permita sesionar, reitero, bajo la perspectiva de que son derechos humanos, son derechos fundamentales lo que está en juego. Ok, ¿y qué pasa con la protección a nuestros datos personales en estos momentos? ¿Está garantizada o tampoco? Pues mira, las instituciones públicas y privadas tienen el deber de atender los derechos de acceso, de rectificación, de cancelación, de oposición y de portabilidad. Los explico muy rápidamente qué son estos derechos, si me lo permites. Yo quiero saber si una compañía telefónica o una institución pública, federal, estatal o municipal, tiene datos míos. Ahí accedo. Oye, resulta que a lo mejor el domicilio que yo señalé ante tal instancia lo anotaron mal y no es 2083, es 2081. Rectifico mis datos. Yo ya te pido, instancia pública o privada, que canceles de tu base de datos mis datos porque ya hay una relación jurídica que nos una entre la instancia o el sujeto regulado y yo. Y la oposición me opongo a que sigas el tratamiento. Por ejemplo, lo decíamos ahorita que en el caso de la compañía telefónica. Pero ¿qué pasa si yo tengo una cuenta bancaria en un banco y la doy de baja la cuenta bancaria? Tú como banco ya no tienes por qué tener y tratar mis datos personales. Si tú sigues haciendo uso de mis datos personales mediante el envío de publicidad, llamadas telefónicas que me invitan a contratar un crédito con ellos, además molestas las llamadas telefónicas porque te hablan a cualquier hora del día para ofrecerte créditos. Oye, espérate, yo ya cancelé mi cuenta que tenía contigo, Entonces ahí me opongo y cancelo mis datos. ¿Qué pasa si no van ante nosotros? Substanciamos todo el procedimiento, pero respondiendo a tu pregunta, no hay una garantía efectiva. ¿Por qué? Porque no podemos sesionar. Híjole. Entonces, sí, es muy grave el tema, es decir, no es un tema menor. Imagínate o imagínense ustedes cuántas operaciones no hacemos al día a través de nuestro teléfono celular o de nuestra computadora para hacer compras por internet. Eso se desarrolló en la pandemia de una manera exponencial. Compras de súper, compra de ropa. Sí. No, entonces, resulta que yo estoy haciendo un comercio transfronterizo y mis datos van y vienen. O, por ejemplo, personas del extranjero que están comprando un paquete de turismo o que vienen aquí a comprar un tour, rentan un hotel, rentan un vehículo para sus vacaciones. Hay un flujo de datos personales. Aquí no hay ahorita lamentablemente, se puede hacer todo el procedimiento, pero lamentablemente no podemos llegar a una decisión si hay una sanción en contra de esa persona que hizo mal uso de los datos personales. El tema no es menor, el tema también tiene impactos económicos en el TEMEC. ¿Por qué? Porque nosotros en el TEMEC tenemos un capítulo especial en cuanto a transparencia, en cuanto a rendición de cuentas, pero también en cuanto a datos personales. Y nosotros, Adela, estamos sujetos como México al convenio 108, que el convenio 108 permite y regula los datos personales, los flujos de datos personales que existen entre la Comunidad Económica Europea y México. Entrar a la Comunidad Económica Europea no es un tema menor, es un tema que pasa por muchas aristas. Y México, dado la legislación que tenemos actualmente, se le permitió y el flujo es correcto. Entonces la Comunidad Económica Europea le dice a sus habitantes, oye, tú sí puedes hacer operaciones seguras con empresas mexicanas, porque hay una autoridad que garantiza, hay un procedimiento que garantiza el flujo de datos personales. Pero ahorita resulta que no hay una autoridad que lo garantice. Entonces, es decir, el tema no solamente se sujeta a cuestiones de corrupción, que es muy lamentable lo que pasa en México, y sigue pasando. El tema va mucho más allá y es la dimensión global como nosotros lo vemos en términos generales. Déjame, Adrián, hacerte dos preguntas rapidísimas. Ayer Norma Julieta, la comisionada, dijo
que se han enfrentado a que hay dependencias, habló de la Secretaría de Gobernación, donde ya se está dando la instrucción de dejar de responder, ¿no?, a las solicitudes de información. ¿Este es el único caso o tienen otros casos de otras dependencias? Ese es el único caso. Como lo comentaba hace unos momentos. Si puedes acercarte a tu dispositivo. Ahí estoy. Sí, es que de ¿Ya? pronto como que se baja el volumen. Vas. Es el único caso que tenemos ahorita, pues evidenciado, ¿no? No hay una comunicación. Nosotros mantenemos estas orientaciones, estas capacitaciones, estos cursos de acompañamiento a los sujetos obligados, así se les llama, y es el único caso del cual se ha hablado. Nosotros, justo para evitar estas interpretaciones u otras dudas por parte de los sujetos obligados, emitimos un acuerdo antes del 31 de marzo en donde le dijimos a los sujetos obligados, a ver, si llega un recurso aquí ante nosotros como institución, el recurso se tiene que atender totalmente. Si te hacemos un requerimiento para que nos envíes más información o yo te pido información que me la traigas a mi oficina para que yo la pueda consultar, porque nosotros como comisionados tenemos la facultad en términos de ley de revisar la naturaleza de la información para verificar precisamente si es una información que debe ser clasificada o no. Entonces, en ese sigilo nosotros pues revisamos la información. Si te pido esa información, me la tienes que traer. ¿Por qué? Porque son mandatos de ley, no se pueden incumplir. Entonces, ahorita hay una pues claridad en el resto de los sujetos obligados y es el único caso que tenemos, digamos, pues dicho y sabido que existía esa inquietud, esa incertidumbre, ¿no? Pero como lo dijimos anteriormente y como lo dijo la comisionada del Río, la ley está para cumplirse y no hay ningún impedimento para que la ley se deje de cumplir. Vivimos en un Estado de Derecho, un Estado democrático y la ley se debe cumplir. Ahora, ¿ustedes han sido buscados por funcionarios federales? No, nosotros enviamos, como fue sabido, una carta al secretario de Gobernación donde le pedíamos o le invitábamos en el marco del diálogo de instituciones del Estado mexicano a sostener un diálogo franco en donde le dijéramos precisamente cuáles son nuestras atribuciones, facultades y competencias, que las atribuciones del INAI no se le pueden dar a otro ente público, como se ha dicho, la iniciativa que presentó el senador Armenta, que después retiró, pero que después dijo que sí la va a volver a presentar, porque en su visión, respetable pero no compartida, que debe ser la Auditoría Superior de la Federación, no, ninguna instancia del Estado mexicano, de la Secretaría o de un poder, como por ejemplo puede ser una instancia del Poder Legislativo, en este caso la Auditoría Superior de la Federación, puede realizar las funciones y las atribuciones que el instituto tiene por disposición constitucional. Son dos derechos los que tenemos como facultades para garantizar el de protección de datos y el de acceso a la información, y ninguna autoridad lo puede hacer. Regresar a ese escenario sería regresar prácticamente a 20 años cuando inicia ya formalmente la era de la transparencia en el caso mexicano. Si bien es cierto, el IFAI tuvo muchos avances, obviamente fue abriendo camino, fue abriendo brecha, obviamente pues también es cierto que la competencia se limitaba a los sujetos obligados del Poder Ejecutivo Federal. No tenía competencia como nosotros tenemos sobre los tres poderes de la Unión, sobre los sindicatos que reciben recursos públicos, sobre fondos públicos, sobre sindicatos, sobre partidos políticos y en general sobre cualquier persona que ejerza recursos públicos. Por eso es de que no se le puede dar. Sería una regresión, y también desaparecer a la institución sería una regresión a la época de la dictadura, a la época del autoritarismo, a la época del oscurantismo, en donde no había verdad más que la verdad oficial. Entonces, el derecho de acceso a la información tiene varias vertientes, como sabemos. Uno es el derecho a la verdad. Entonces, si nosotros no tenemos información pública, no podemos contrarrestar la verdad histórica tan famosa o la verdad que nos digan las instituciones públicas. No tendremos evidencia. En el caso de rendición de cuentas no tendremos evidencia para cuestionar si una obra, cualquier obra, la que ustedes se imaginen, la que pasa por su calle, o a lo mejor sí, cualquier obra, no podemos cuestionar si efectivamente se gastaron o no se gastaron esos recursos públicos, o hubo un sobreprecio en esa obra pública, o a lo mejor
¿Qué fue lo que pasó con el caso de los Lupillos hidalguenses? Es un tema, una nota periodística en donde se documentó que más de 1,000 maestros de la plantilla laboral de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Hidalgo habían nacido en la misma fecha y en el mismo lugar, es decir, evidente caso de corrupción. O cuestionar si las firmas de recolecta, por ejemplo, para la creación de una institución política son personas que están vivas, o por ejemplo lo que pasó durante el sexenio del presidente Felipe Calderón y de Vicente Fox, que se estaban otorgando recursos públicos a campesinos que, y digo entrecomillado, ¿por qué? Porque no eran campesinos para los cuales está destinado los programas sociales, sino eran campesinos que tenían miles de hectáreas. Es decir, se distorsiona el fin para el cual fue creado el programa social. Sin el derecho a acceso a la información no pudiéramos cumplir con esa vertiente. O ustedes, como los medios de comunicación, Adela, pues la libertad de expresión pues también se vería mermada, sí, claro, porque estaríamos cooptados a una verdad oficial. Finalmente, ayer una juez le ordena al Senado el nombramiento de los comisionados. ¿Qué pasaría si no ocurre? O sea, pero además el nombramiento inmediato, ¿no? Entra en desacato y ¿qué pasa? ¿Qué podría pasar? Mira, ahí en términos de la ley de amparo, no es nuestra competencia, pero conocemos, obviamente la ley de amparo está para cumplirse. Por supuesto que el Senado incurriría en algún desacato judicial, y a quien le correspondería, pues obviamente sería la jueza de distrito, que realizara las acciones correspondientes para que se cumpla la ley de amparo, una suspensión que ella concedió. Es decir, en términos de ley, sí habría un desacato y le corresponde precisamente a la jueza de distrito, que conoce de los dos amparos, obviamente realizar las medidas pertinentes o dictar más bien las medidas jurídicas pertinentes para tal efecto, que se cumpla su mandato. Pues sí, pero por lo pronto el periodo de sesiones ya terminó. Pero no es impedimento. El propio senador Monreal dijo, podemos convocar una sesión, un periodo extraordinario por el motivo y la razón que es importante, es imperativo y además es un mandato judicial, ¿no? Lo dijo totalmente el senador Monreal. Él buscó los consensos para tal efecto. Digo, tan es así que la semana pasada estuvimos a prácticamente algunos votos para contar con un comisionado. Ahorita nosotros, ¿cuáles son los escenarios? Pues que el Senado de la República designe a una comisionada o un comisionado. Y o que la Corte sesionar. Exactamente. Pues esperemos que así sea, Adrián. Vamos así a ver qué pasa, porque ya vimos lo que pasó la semana pasada, ¿no? Y por el bien de la República. Pues sí, ojalá. Te agradezco mucho, Adrián Alcalá. Gracias. Al contrario, un abrazo. Muchas gracias, a tus órdenes. Muchas gracias, gracias. Bueno, pues así las cosas, lo explicó perfectamente bien y no nos puede quedar más claro que la desaparición